Bienvenido al videotutorial número 24, el cual tiene como objetivo lograr dos cosas principales: que aprendas a leer datos por consola y a mostrar información al usuario de forma correcta por esta. Y además ejercitar lo que has visto hasta el momento con la resolución de varios ejercicios sencillos que se van a ir complicando para ver nuevo contenido a medida que avanzamos. Bien, imagina que tienes una empresa de carros, donde cada carro tiene su chapa, el consumo que ese carro consume por cada kilómetro que él recorre y una lista de choferes que han manejado ese carro. Por supuesto, el chofer que aparece en un carro puede aparecer en otro carro porque un chofer puede manejar más de un carro. Esto lo estaremos viendo cuando creemos más entradas en la base de conocimientos como esta, donde tenemos acá un chofer, el chofer Kyle, con 5 años de experiencia. Observa acá que la estructura chofer te dice en el medio los años de experiencia y la cantidad de kilómetros recorridos. El chofer Kyle en el carro con chapa 379 tiene 17 kilómetros recorridos en ese carro, mientras que él en el otro carro, el de chapa 380, tiene 30 kilómetros recorridos. Y bueno, los años de experiencia sí son los mismos, porque no cambiarán, o sea, cambiarán a medida de los años que cuando pasen. Por lo tanto, vamos a resolver este problema para dar cumplimiento al primero de los objetivos. ¿Qué cantidad de choferes han conducido el carro que tiene como chapa la que entre el usuario por consola? He aquí, o sea, para resolver esto, lo único que tienes que saber es cómo entrar datos por la consola y hallar la longitud de una lista. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú obtengas el carro que quieres procesar mediante la unificación de la chapa que te pasa el usuario por parámetros y la que está en la base de conocimientos, simplemente de ahí obtienes la lista de choferes. Y a esa lista de choferes le hallas la longitud y esa sería la respuesta, cantidad que estamos buscando. Bien, para leer por consola, lo único que tenemos que hacer es escribir read y pasarle por parámetros una variable. En esa variable se va a guardar lo que el usuario escribe en la consola, que posteriormente podremos utilizar en la lógica de nuestro problema. Por ejemplo, acá lo que necesitamos es que cuando el usuario me entre una chapa por consola, yo tenga que buscar un carro con esa chapa. Por lo tanto, decimos que se me unifique un carro cualquiera que contenga esta chapa, que no me interese o sea, el consumo por kilómetro que él recorra, porque no me interesa para este ejercicio en sí, pero sí me interesa la lista de choferes que contiene ese carro, o sea, los que lo han manejado. Por lo tanto, teniendo la lista de choferes del carro con la chapa dada, simplemente tenemos que tener la longitud de esa lista para así determinar cuántos choferes han manejado ese carro. Por lo tanto, acá decimos, bueno, dame la longitud, length, que length acepta la lista de choferes o una lista cualquiera y te devuelve en un segundo parámetros ese valor cantidad. Vamos a probar esto por consola. Lo cortamos. Vamos a consultar. Pegamos. Acá observa que no vas a ver el signo de interrogación porque cambié el editor de Prolog. Pero bueno, si no lo ves, como te pasa así, como me pasa a mí, no tiene ningún problema. Se ejecuta igual. Observa acá que al dar Enter no es ningún error que hayan salido estos dos punticos. Esos dos punticos con esas rayitas significa que él está esperando un dato. Y por supuesto, si dijimos que vamos a leer una chapa, pues él espera a que le entren una chapa. Bien, vamos a pasarle esta chapa de acá, la de la HAV 379.
Y siempre cuando entremos un parámetro tenemos que terminarlo con punto para que Prolog sepa que ya se terminó o sea, que el parámetro termina ahí. Damos Enter y observa que él te devuelve, bien, mejor dicho, la chapa, la lista de choferes y la cantidad que es igual a 3, que esto es lo que estamos buscando. Observa que, dada la pregunta hecha, nos devuelve tres variables diferentes. Y esto es porque hicimos la pregunta aquí mismo en la terminal y todas las variables que se instanciaron en esa pregunta pues se devuelven. Lo que queremos hacer entonces es que se devuelva simplemente la cantidad. Para ello vamos a crear una regla que tenga como parámetros, en este caso, la chapa que se le va a pasar y la cantidad. El nombre de la regla puedes escoger el que quieras. Simplemente aquí le puedo poner cantidad. Y esta regla, observa que tiene dos parámetros y al ejecutarla, ¿qué va a pasar? Déjame ponerle punto aquí. Déjame consultar. Y vamos a ejecutar cantidad en, por ejemplo, la chapa 379 y una variable c, que es donde se va a instanciar la respuesta. Observa que nos pide de nuevo una chapa, se la pasamos y nos devuelve que c igual a 3. Bueno, resolvimos el problema de devolver una sola variable, pero observa aquí que estamos escribiendo la chapa dos veces. Por lo tanto, ya te debes haber dado cuenta que no hace falta pasar esto. Lo quitamos y podemos consultar. Y al consultarlo, ya directamente se nos va a pedir el valor de la chapa. Le pasamos ese valor una sola vez y nos devuelve la cantidad. Bien, este método está perfecto, todo bien. Simplemente que el usuario cuando ve, por ejemplo, c igual 3 dice qué significa eso, no sé qué significa esa c. Eso se puede arreglar y lo vamos a formatear escribiendo un mensaje por la consola. ¿Cómo lo podemos mostrar? Bueno, con la instrucción write podemos mostrar mensajes por la consola y escribiendo entre los paréntesis como argumento, entre comillas simples, el mensaje, todo irá bien. Bien, aquí puedes poner la cantidad es y ¿qué esperas? ¿Poner algo como concatenar o algo de eso? No, no se concatena. Lo que se hace es poner otra instrucción write con el resultado de esta variable, que sería cantidad. Ahora bien, si esto lo ejecutamos, ¿qué pasará? Bueno, vamos a probar pasándole los mismos parámetros que vimos ahorita. Cantidad, le pasamos La Habana 317 y dice, la cantidad es 3 y te devuelve también c igual 3. Esto es debido a que cantidad tiene un parámetro que se le pasa aquí a la regla. Él lee ese parámetro y luego lo devuelve. O sea, pero en este caso lo devuelve con write y como forma parte del parámetro de la regla, al volverse verdadera la regla, él devuelve esa variable. Implica que si estamos devolviendo con write, no nos hace falta esto como argumento de la regla. Por lo tanto, la regla simplemente se reduce a la palabra cantidad y al consultar, si la ejecutamos, nos pide el valor de la chapa y te dice que la cantidad es 3. Aquí puedes separar por espacio para evitar este problemilla y puedes también pedir con un mensaje inicial entre la cantidad. Mejor dicho, entre la chapa del carro. Y bueno, puedes leer. Bien, hasta aquí esta es la forma de leer y mostrar datos por la consola. Observa que siempre que entres un dato tiene que terminar en punto ese dato y los mensajes puedes mostrarlos apropiadamente en dependencia de lo que se desee lograr. Bien, esto es todo. Vamos a vernos en un próximo encuentro para ver estos ejercicios y otros más. Hasta la próxima.